al estudio de lo que son las licencias métricas, todo lo que esto involucra, ¿ya? Hemos dicho que el género lírico es la expresión de los sentimientos del autor y hemos expresado que estos sentimientos se van a materializar a partir de un subgénero que es el más conocido dentro del género lírico, que es la poesía. Entonces, en la anterior clase habíamos finalizado indicando que una poesía está conformada por versos, estrofas que van a dar lugar al poema, ¿verdad? Y hemos delimitado cada uno de ellos. Los versos son cada una de las líneas que componen el poema, y luego tenemos lo que son las estrofas. El conjunto de versos nos dan estrofas, el conjunto de estrofas nos dan el poema. ¿Por qué estoy haciendo este repaso, un retroceso en lo que hemos hecho en la clase del día lunes? Porque es necesario partir de esta estructura para hacer el análisis del poema, porque hoy día vamos a terminar de ver esto, ¿no? Y la actividad que ustedes van a resolver es realizar el análisis de una poesía. Entonces, este análisis de la poesía que ustedes van a realizar tiene que estar dentro de los parámetros que les voy a solicitar para ver si evidentemente han entendido o no estas actividades, ¿ya? Pero en la anterior clase les había mencionado que era importante numerar, ¿sí?, las estrofas, en realidad los versos, las estrofas al lado izquierdo, ¿sí? Al lado izquierdo numeramos las estrofas y todo lo que tenemos que ver. Hay alguien que está haciendo sonar su micrófono, chicos. De por sí hace rato he salido un ratito para ver el acople por la grabación. Entonces tengan cuidado de mantenerlo cerrado para que no haya acople porque se escucha muy feo. Gracias. Les decía, cuando tenemos el poema, lo primero que vamos a hacer es numerar los versos y se numera al lado izquierdo. ¿Por qué al lado izquierdo? Porque en el lado derecho vamos a hacer todo el análisis de cada verso y a este lado va a ir otro tipo de número. Siento así cuando estoy en la grabación. Bien, vamos a retomar, perdón, por favor. Hemos dicho que cuando estudiamos la poesía dentro del género lírico, desde el enfoque tradicional del estudio de esta poesía, se dice que un poema puede ser considerado como bueno o como malo, dependiendo cuál sea la calificación que obtenga dentro de lo que es el estudio de la métrica del verso. ¿Y qué quiere decir la métrica del verso? Es medir, no es otra cosa. ¿Y qué cosas vamos a medir? Tenemos la medida propiamente, el ritmo y la rima del verso. Dentro del enfoque clásico, les decía en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, el profesor Keating pidió que arrancaran todas estas hojas, que precisamente son la teoría que les estoy enseñando, para que los chicos no aprendieran esto, porque él creía que si ellos aprendían esto, iban a tener una visión muy fría de lo que es la poesía, porque él tiene un enfoque más contemporáneo de lo que es la poesía actual. Dice, la poesía es la expresión del sentimiento. Entonces, cuando uno escribe poesía, primero siente y tal vez después recurre a algunos recursos estilísticos para darle un realce, pero de ninguna manera podríamos creer que una poesía primero se piensa, se mide cuál es el ritmo, cuál es la rima, para que luego recién exprese. Entonces él decía que ese tipo de poesía era frívola, no tenía sentido, entonces era carente de la esencia de lo que era la poesía, ¿no? Y es por eso que él decía que para poder escribir poesía uno tenía que vivir el día, es decir, hacer algo que valga la pena, el carpe diem que él mencionaba a lo largo de toda la película, ¿verdad? Entonces nosotros, ustedes dirán, pero si tú estás de acuerdo con eso y nos has hecho ver la película, ¿para qué nos estás martirizando con eso? Sucede de que nadie puede tener un punto de vista o reiterar el punto de vista de otra persona, sino que cada persona debe tener su propio punto de vista. Para que ustedes logren tener ese punto de vista que requerimos, ustedes necesariamente deben o tienen, en este caso, que conocer esta teoría para que luego saquen su propio juicio y tengan su propia opinión. Esa es la intención. No podemos opinar si no conocemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces entendiendo estos tres elementos que hacen a la métrica del verso, vamos a iniciar explicando en qué consiste la medida. La medida, como su nombre indica, es medir el verso. ¿Y qué quiere decir medir el verso? Voy a utilizar un flexo, una regla. ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo se mide un verso? Un verso se va a medir contando el número de las sílabas que tiene. De ahí ustedes se van a dar cuenta qué importante
es ahora aprender o haber aprendido, porque ustedes tendrían que saberlo, a separar en sílabas, ¿no? Porque ahora para hacer el análisis de poesía necesitamos que ustedes cuenten y separen en sílabas, ¿sí? Entonces la medida había sido medir el verso. ¿Cómo se lo mide? Contando su número de sílabas. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Este conteo de las sílabas va a ir de esta manera. Yo tengo acá un verso. Llegó con 3 heridas. Entonces, cuando ustedes eran pequeños, en la escuela, la profesora o el profesor les han enseñado con golpes o con palmaditas. Llegó, ¿no es cierto? Y así van haciendo. Yo generalmente les digo, no nos vamos a poner a esta edad y a sus años a ponernos a aplaudir, aunque podría ser muy melancólico, ¿no? Recordar esa época, añorar ese espacio, qué sé yo, tal vez está bonito. Generalmente les digo que si todavía tienen dificultad, trabajen con sus dedos. Los dedos pueden dar el mismo golpe de voz que las manos juntas al aplaudir, pero es un poco más sencillo. Entonces, si vemos este verso, yo separo, llegó con 3 heridas. Esa es la separación en sílabas. Entonces yo estoy empezando a aplicar la medida de la métrica del verso y para eso tengo que contar las sílabas. Entonces yo acá voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sílabas. Este verso es un verso de 7 sílabas, ¿ya? Pero yo he contado así, directamente, sin aplicar nada más. Eso es la medida. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Ahora vamos a aprender otras características más y su tarea va a ser aplicar la medida. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que contar las sílabas de los versos de un poema. ¿Ya? Esa va a ser su tarea. Entonces, viendo la dimensión de su tarea, tienen que entender de que hay que prestar atención para comprender cómo lo vamos a hacer, porque yo les voy a ir dando muchos ejemplos. ¿Ya? Ahora, para contar, les decía, esto se cuenta así de manera simple, sencilla, pero cuando nosotros aplicamos la medida, no es solo contar las sílabas y ya, como normalmente lo hacíamos en la escuela, sino que en la métrica se requiere de que nosotros contemos estas sílabas aplicando 4 licencias métricas, es decir, 4 reglas. Ya hay 4 formas de contar, ¿ya? Ahora, la primera es la sinalefa. La segunda es la diéresis, la tercera es la sinéresis y la cuarta se llama la última palabra del verso. En esta diapositiva no voy a explicar estas licencias todavía, solamente vamos a saber de su existencia y que nos van a servir para aplicar la medida contando las sílabas en los versos. Y en la siguiente lo vamos a detallar uno por uno porque son clasificaciones un poco extensas que requieren además de ejemplificación. ¿Ya? Entonces, reitero, la métrica, en una de sus partes, para poder dar la valoración general del poema, va a hablarnos de la medida, que es la medida, contar el número de sílabas que tiene un verso, pero no de manera sencilla, sino aplicando licencias métricas, ¿de acuerdo? De elementos, ¿sí? ¿Cuáles son estos elementos que se van a repetir? El acento, ¿sí? Que tiene que ver con el tono de la voz, las pausas, ¿sí? Eso es lo que le van a dar ritmo a nuestro poema, y la misma rima, ¿sí? O sea que para lograr la métrica del verso, yo tengo que utilizar el ritmo, que es el ritmo, la repetición de elementos. ¿Cuáles son esos elementos que se repiten? Los acentos, las pausas, las rimas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es la rima? La rima es la semejanza de sonidos en la vocal tónica. ¿Alguien se acuerda de la vocal tónica y nos puede compartir qué recuerda de vocal tónica? ¿A qué llamamos vocal tónica? ¿Es una vocal tónica? ¿Alguien? Nadie. Tercero de secundaria, ¿recuerdan qué es una vocal tónica, chicos? Por favor, alguno de ustedes debe tener una idea. Bueno, lo vamos a recordar. A ver, Anita. La vocal que tiene acento. Muy bien, es la vocal que tiene acento. ¿Y qué es el acento? ¿Quién se acuerda? ¿Acento y tilde son lo mismo, chicos? Y a Dana, que está sin micrófono, pero está respondiendo en el WhatsApp, no es el WhatsApp, el mensaje de la plataforma dice,
La vocal que tiene acento y mayor de elevación de voz es la vocal tónica. Eso es correcto, ¿sí? La que tiene mayor elevación de voz. Ahora, vamos a recordar algo y se van a acordar porque ya hoy día van a ver que vamos a repasar un montón de cosas que ustedes han aprendido otros años y que de repente no le daban sentido, no sabían para qué. Hoy se van a dar cuenta lo importante de todo eso que deberíamos haber aprendido. Que si no lo hemos aprendido, ahora vamos a tener que ir a repasar para poder resolver nuestra tarea. ¿Ya? Bien. La vocal tónica es, como decían sus compañeras, esa vocal en la que recae la mayor fuerza de voz cuando decimos una palabra. Esa vocal tónica puede tener acento solamente o puede tener además tilde. ¿Cuál es la diferencia entre el acento y la tilde? El acento es solo la mayor fuerza de voz o elevación de voz. Se acordarán que cuando tuvieron clases conmigo los años anteriores, yo les decía, el acento existe en todas las palabras. No hay ninguna palabra que no tenga acento, pero no todas tienen tilde, porque tilde y acento no son lo mismo. El acento es la mayor fuerza de voz y la tilde es la rayita oblicua que se coloca según las reglas de acentuación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, resulta que cuando nosotros vamos a hablar de la rima, vamos a hablar que hay una semejanza de sonidos en esa vocal donde hay la mayor fuerza de voz. ¿Y dónde está esa mayor fuerza de voz? En la última palabra de cada verso. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaban en la primaria y de repente varios de ustedes, justo fue en ese momento que empezaron a poner un pero o un freno a lo que es la situación de la poesía, especialmente la rima? Era porque las profes, ¿qué nos pedían? ¿Qué nos decían nuestros profes? A mí también me decían de chiquita, cuando escribas un poema, la última palabra tiene que rimar con la siguiente. Quiere decir que deben coincidir o debe haber semejanza en los sonidos en la última palabra de cada verso, ¿sí? Y especialmente en la vocal tónica. Eso es lo que va a hacer la rima, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de rima, lo que se llama la rima consonante y la rima asonante, ¿ya? Son dos tipos de rima, repito. La rima, en este caso, asonante, perdón, aquí hay un error, dice aconsonante, dice, es asonante, por favor, ¿ya? Eso vamos a arreglar. La rima es asonante, no es aconsonante. La rima asonante, ¿sí?, tiene la característica, como están viendo acá en los circulitos, que va a haber una secuencia, una coincidencia, una semejanza de sonidos, pero no en toda la sílaba, solamente en una parte de ella. Yo voy a leer: suspiros y fragancias a la sombra de las ramas. Esto es de Juan Ramón Jiménez, de uno de sus poemas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá no coincide toda la sílaba, no está igualita. Solamente coinciden algunas vocales o algunas consonantes. En este caso, AS, pero el sí y el M no están igual. Por eso se llama asonante, porque no es en realidad una coincidencia total o perfecta, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Los hombres en el trigal por un pedazo de pan. Está incompleto, ¿no? Porque queríamos ver solamente la cuestión de la asonancia. En este caso, trigal, aquí tenemos lo que dice la regla, la última palabra del verso. Trigal es la última palabra del verso y pan es la última palabra del verso. Entonces, entre estas dos palabras, fíjense, la última sílaba, que es la tónica, trigal, pan, ¿sí?, tiene coincidencia ya también acá solo en una letra. Aquí por lo menos en una vocal y una consonante coincidían. Aquí solo coinciden la misma vocal. Y eso le da cierto ritmo, cierta rima, porque además hay reiteración, hay repetición, es lo que le pone el ritmo, ¿sí?, en estas manifestaciones que se dan en la última palabra del verso. Entonces, cuando la rima es asonante, cuando los términos vocales o consonantes no se repiten de manera idéntica o igual en la última sílaba de la última palabra de cada verso. Solo coinciden vocales, algunas o algunas consonantes, o a veces solo vocales, como se ve acá, ¿de acuerdo?
Entonces veamos ahora lo que es la rima consonante, ahí vamos a marcar más la diferencia. Tenemos este poema. Otra mosca en un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Este es un texto de Félix María Samaniego. Este texto se darán cuenta que solo con leer tiene ritmo y tiene rima. El ritmo por la repetición de los términos y la rima por la semejanza de los sonidos. Esto les debe estar permitiendo entender ambos conceptos. Veamos cómo se da esta relación. Yo tengo acá, el primer verso no lo estoy tomando en cuenta porque hay algo de poesía que no he tomado de adelante y es por eso que no puedo trabajar con esto. Entonces dice, golosina. Golosina es la última palabra de este verso. Examina es la última palabra del siguiente verso. Ina, ina van a terminar igualito, igual que en este verso. Contamos los versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El verso 2, 3 y 6 sí tienen rima consonante. ¿Por qué motivo? Porque la última palabra de cada verso coincide de manera igualitaria en todas sus consonantes y en todas sus vocales, y además en el mismo orden. Ina, ina, ina. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, verso 4 y el verso 5 coinciden también, pero con otras. También tiene rima consonante, porque termina en ones, ones, corazones, prisiones. Nos estamos dando cuenta seguramente hasta aquí. Ahora, tanto la rima consonante como la rima asonante pueden pasar por un proceso de codificación, igual que se hace la simbología en matemáticas. Ellos, los que propusieron este modelo de métrica del verso, en el modelo antiguo clásico, codificaron la poesía para sacar el valor de esta. Entonces la codificación es como lo que les acabo de poner acá. Las primeras dos coincidencias, como aquí hay sías y más, entonces yo pondría aquí, es una rima asonante, en el primer y en el segundo verso es AA, ahí hay una cierta coincidencia. Y en el tercero y cuarto, que son de otra poesía, sería BB. ¿Cómo sería de esta otra? Aquí coinciden A, ¿no es cierto? Y este también sería A, porque las tres son ina, ina, ina. Aquí tienen ones, ones, estos serían Bs. Entonces, ¿cómo quedaría? El verso sería A, B, B, A. Estoy codificando de acuerdo a su rima, a la terminación que tiene en cada verso la vocal tónica. ¿Sí? Entonces, esa es una codificación. Entonces, en el tiempo clásico lo que pedían era que si un poema es correcto, entonces tiene que tener cierta estructura. Por ejemplo, esta es una buena estructura desde este punto de vista. Siempre tienen que ir de a dos. A, B, B, A, B, B. Esa es la forma correcta. Ahora, hay otro modelo. Podría rimar de manera consonante la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, la quinta con la sexta, y así sucesivamente como se vayan presentando las rimas en los versos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos hecho un pantallazo, una primera parte de lo que es el trabajo del análisis de la métrica del poema, del verso. ¿Sí? Y en la anterior diapositiva no habíamos presentado, vamos a hacer la corrección. Voy a corregir esto, chicos, porque me está incomodando que ustedes lo tengan así. Ya está, ahora sí. Muy bien. En esta, les decía, hemos visto las licencias métricas y solamente las hemos nombrado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estas licencias métricas que hemos nombrado aquí, sin alefa, diéresis, sinérisis y la última palabra del verso, las vamos a explicar en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Bien. Licencias métricas. Primera licencia métrica. Ustedes, me gustaría que en este momento, para que puedan ir apuntando o anotando, en su cuaderno están en la fotocopia en la hoja número 16. ¿Ya? Vayan en su cuadernito, es la hoja de guía que dejamos el otro día, pendiente, donde está medida, y ahí empieza sin alefa, porque ahí tenemos que completar algunas cositas en su fotocopia, ¿ya? Que no están ahí completas. Están todos en la página 16, si algunos me pueden dar el dato que ya han encontrado. ¿Sí? ¿Están en la página 16, chicos?
por contestar. Perfecto, sí, están todos ahí. Muy bien. En esta página 16, al finalizar casi la hoja, tienen ustedes un subtítulo pequeñito, subrayado, que dice sinalefa, ¿ya? Entonces vayan prestando atención a la diapositiva y luego vamos a ir a esa parte para que yo les ayude a completar. ¿Qué es la sinalefa? La sinalefa es una licencia métrica que consiste en formar una sílaba con la última vocal de una palabra y la primera vocal de la palabra siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que dos sílabas que eran separadas, independientes una de la otra, yo las voy a juntar. ¿Qué criterio voy a utilizar para hacer eso? Que la palabra, la última letra de esta palabra es una vocal y la primera letra de la siguiente palabra es también vocal. Como se da el choque de estas vocales de esa forma, pues yo las voy a unir. Veamos un ejemplo para que puedan entender. El símbolo de la sinalefa es este arquito que va así. Este arquito que parece un paréntesis volcado. Este símbolo es el que vamos a utilizar en el análisis de un poema cada vez que identifiquemos una sinalefa. ¿De acuerdo? En su cuaderno tiene la definición, dice, consiste en formar una sílaba con la última vocal de una palabra y la primera vocal de la palabra siguiente, y luego continúa su oración, dice, se marca así, y hay un espacio en blanco. Por favor, hagan este dibujito, marquen en su cuaderno con su lápiz este simbolito de sinalefa. ¿Ya? Por ejemplo, dice, ¿no? Y ahí está, pero no está resuelto el ejemplo. Pero es importante que añadan este símbolo para que no se pierda. ¿De acuerdo? Ahora, tengo este verso que dice, al olmo viejo hendido por el rayo. Lo que yo hago primero es separar en sílabas de la forma que me han enseñado desde la primaria. Entonces yo tengo al, olmo, viejo, hendido. Yo. He separado en sílabas y resulta que contando tengo 12 sílabas. Pero estas 12 sílabas son todavía sin aplicar licencias métricas. Ahora, ¿qué pasaría si en esto de aquí yo aplico la regla de la sinalefa? ¿Qué tendría que pasar? Esta primera sílaba no termina en vocal. Esta tampoco termina en vocal. Aquí, olmo. Esta palabra, olmo, termina en una sílaba con vocal. La siguiente palabra debería empezar en vocal para que yo encuentre una sinalefa, pero aquí empieza en consonante, viejo, no aplica. Aquí, viejo, termina en vocal. Y la siguiente palabra empieza con H, que es consonante, pero aquí sucede un fenómeno, por eso es importante este ejemplo. La H, siempre nos han dicho, es muda, y cuando aplicamos licencias métricas, aunque esté ahí escrita, para nosotros es como si no existiera. Por lo tanto, aquí se cumpliría la regla para la sinalefa. Formamos una sílaba con la última vocal de una palabra, viejo, este es su vocal de su última sílaba, y la primera vocal de la primera palabra siguiente. Entonces sería hendido, en. Estas dos, que originalmente eran dos sílabas diferentes, aplicando sinalefa, yo lo voy a convertir en uno solo. ¿Sí? De esta manera. Pongo el símbolo y aquí ya no va a ser 5 6, sino que las dos lo cuento como si fuera una sola. Entonces, este verso que había contado que tenía 12 sílabas, cuando aplico la sinalefa, termina solo con 11 sílabas. ¿Se están dando cuenta? Entonces creo que visualizando así ya van a entender mejor en qué consiste la sinalefa. ¿Sí? Ahora, cuando uno hace un análisis de este tipo, no puede dejarlo solo en el conteo de sílabas en la parte de abajo del verso. Tiene que poner al final, por eso les dije, a la izquierda contamos el número del verso, el 1, el 2, el 3, y a la derecha tenemos que anotar lo que estamos contando las sílabas. Entonces aquí a la derecha yo pongo igual 12. Es la cantidad de sílabas que tiene después de la aplicación de la licencia métrica, va a ser 11. Pues aquí ustedes ya se han dado cuenta. La sinalefa reduce una sílaba al verso. ¿Y por qué reduce? Porque va a unir dos sílabas que eran separadas, las va a volver una sola. ¿Cómo? Aplicando la regla. La última palabra, la palabra tiene que tener la última letra
tiene que ser una vocal. Y la primera letra de la siguiente palabra, otra vocal. Ahí yo puedo unir. ¿Sí? Hasta ahí, porque son varias, chicos, y esto es muy complejo. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda o inquietud. ¿Se ha entendido o tienen alguna pregunta? ¿Está comprendido? Bien. Vamos a pasar a la segunda licencia métrica, que es la diéresis. La diéresis dice consiste en separar. Miren, ya encontramos la primera diferencia. La sinalefa une, por eso tiene este signo. La diéresis separa. ¿Qué va a separar la diéresis? Dos vocales, dice, que deberían formar un diptongo por sí solas. ¿Quién de ustedes me puede refrescar la memoria y decirme qué es un diptongo? A ver, les escucho. ¿Quién se acuerda qué es un diptongo? Guille, ¿estás por ahí, Adrián? ¿Te acuerdas, Adrián, qué es un diptongo? Ya, no nos acordamos. Hay que ir a repasar. Adrián Martínez, ¿estás por ahí? ¿Te acuerdas qué es un diptongo? No me acuerdo. No. Y cuando estaban en primero, me acuerdo que mi desesperación de que entiendan, hasta sus compañeros los he tomado como vocales. Ya, vamos a repasar. ¿Te dan cuenta cómo para hacer este trabajo necesitamos recuperar muchos conocimientos previos que ya deberíamos tener como sabidos? ¿Ya? Un diptongo es la unión de dos vocales, ¿sí? Y esta unión de dos vocales solo se puede romper por la presencia del hiato, ¿ya? Generalmente decimos que el diptongo está formado por una vocal débil y una vocal fuerte. Entonces, ¿qué nos está diciendo la diéresis? La diéresis va a hacer el trabajo que hace la tilde, el hiato, porque va a separar dos vocales que forman un diptongo. Y eso va a hacer que en nuestro verso, en vez de reducir sílabas, más bien se van a aumentar. ¿Cuál es el símbolo de la diéresis? Son estos dos puntitos. En realidad este es un signo ortográfico que utilizamos en algunas palabras y su nombre es diéresis. A la licencia métrica le han puesto el mismo nombre del símbolo que iban a utilizar, ya del signo en este caso. Ahora, veamos un ejemplo. La del que huye, por favor, estamos en la página 17 de su cuaderno, y lo mismo que con la sinalefa. Después de que doy la definición, dice, en el verso suele marcarse así, y no está marcado. Hagan, por favor, el signo de la diéresis ahí con su bolígrafo, su lápiz, al lado de las sí, dos puntos. Ya, colóquenlo para que no se olvide, porque después no van a tener ese rato a mano la presentación y se van a olvidar. Vamos al ejemplo. La del que huye del mundanal ruido. Ese es el verso. Este verso yo lo separo en sílabas. La del que huye del mundanal ruido. ¿Sí? Tiene en total, contando, 11 sílabas. Entonces termino de hacer la división, inmediatamente cuento. Pero esto es sin aplicar licencias métricas. ¿Cómo sería aplicando por el momento solo la diéresis? Porque estamos aprendiendo eso. Entonces dice, voy a buscar diptongos, es decir, voy a buscar sílabas donde hayan dos vocales juntas. Una débil y una fuerte y una débil. No importa el orden. A ver, vamos a buscar. Aquí no hay, aquí hay. Pero pasa algo. En los monosílabos no se puede hacer la separación. Así que por eso lo mantenemos, porque este que es monosílabo. ¿Ya? Huye y seguimos y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada. Y ruido. Aquí está. Ruido. Si se fijan acá, lo mantuvimos juntos. Ruido era una sola sílaba, porque aquí hay un diptongo. Y es otro caso que no les he mencionado. El diptongo, hemos dicho, puede ser una fuerte y una vocal fuerte, y una débil y una fuerte, o pueden ser, como en este caso, dos vocales débiles. Entonces, ¿qué hacemos aplicando la licencia métrica de la diéresis? Yo pongo ru, i, do. ¿Y por qué le pongo los puntitos a esta, la i? Porque la i es la que se va a quedar solita. Entonces, para que no se quede tan abandonada, le vamos a poner los dos puntitos, porque la u va a estar con la r y va a formar la sílaba. ¿De acuerdo? Entonces, aquí teníamos 11 y ahora, aplicando la diéresis, tenemos 12. Pero en este ejemplo yo solamente he buscado la diéresis porque les estoy enseñando la diéresis.
Pero si yo tuviera que aplicar las dos licencias métricas que acabo de aprender en este mismo verso, esto va a cambiar. Veamos. A ver. Aquí está, ¿no? Y algo ha pasado con mis dos puntitos que aquí han desaparecido. Dice, la del que huye del mundanal ruido. Veamos aquí, y aquí vamos a aprender algo. La Y, para medir las licencias métricas, para aplicarlas, no va a ser tomada como consonante, va a ser tomada como vocal, entendiendo que va a representar a la I, solo I, a la I latina, ¿ya? Entonces aquí se da la del que huye, dice, ¿no es cierto? Como hay este choque, entonces yo lo voy a juntar. Y entonces aquí voy a tener un total de 11 sílabas. Ya no voy a tener así 12 o casualmente va a ir a 11 como era al principio, sin aplicar. Porque aquí le he aumentado una y aquí le he restado. Y aquí no me sale el signo, pero está contado como separado. ¿Ya? Ahora, en este momento vamos a hacer una pausa para hacer un repaso de los diptongos. Porque ahorita de repente ustedes sí, ya me estoy ubicando, pero cuando tengan que hacer su trabajo no van a poder hacerlo bien. Hemos hablado de vocales fuertes y de vocales débiles. Las fuertes son estas que aparecen aquí. La A, la E y la O. Las débiles son la I, U. Estas son las vocales débiles. ¿De acuerdo? Ahora, el diptongo dice, se va a formar una vocal débil más una vocal fuerte. Ejemplo, aire. Aquí está la A, y bueno, está al revés, ¿ya? La A sería la fuerte y la I sería la débil, pero esto está uniéndose en un diptongo. Ahora, puede haber también el otro caso, puede haber en el otro orden también. Débil más débil, ruido, que es la que acabamos de usar. La U es débil y la I es vocal débil. Por lo tanto, las dos juntas no se pueden separar y eso es un diptongo. ¿Cuándo es hiato? Las vocales fuertes, cuando están juntas, no son diptongo. Una vocal fuerte al lado de otra vocal fuerte no son diptongo, son hiato. Y aún no necesita tener la tilde, por eso les estoy poniendo el ejemplo. Por ejemplo, alcohol, y aquí vamos a hacer notar algo. La H es muda y tampoco la tomamos en cuenta, entonces aquí, aunque la H esté al medio, es como si se estuviera dando un hiato, porque hay un choque de dos vocales fuertes, no importa que la H esté al medio. Cacao, la A con la O, ¿sí? Igual, aquí se ha provocado un hiato. Vean, en ninguna de las dos hay tilde. Y aun cuando no tengan tilde, las dos son hiato. ¿Por qué? Porque están separadas en diferentes sílabas. El otro caso del hiato, que no es vocal fuerte más vocal fuerte, se da cuando se provoca una separación por la presencia de esta tilde. ¿Ya? Por ejemplo, abstraído. Ahí tengo una vocal fuerte más una vocal débil. Esto era un diptongo. Pero cuando se vuelve hiato, cuando yo coloco una tilde, siempre la tilde sobre la vocal débil para que se pueda ir solita. Entonces yo tengo abstraído. Si no hubiera esta tilde, ¿sí?, no habría la separación. Entonces el equivalente a esto vendría a ser la diéresis. Ahora, algo más para complementar. Ustedes van a tener la presentación para repasar, entonces van a poder repasar aquí para cuando hagan su análisis. Hay 14 posibles casos de diptongos, es decir, 14 posibles combinaciones de las vocales fuertes y débiles que sí son diptongos. La U con la O, la U con la I, la U con la E, y así van a ir leyendo ustedes. ¿Ya? Entonces, estas posibles combinaciones nos van a dar lugar a los diptongos. Y ustedes pueden encontrarla en distintas palabras. Aquí tienen varios ejemplos de eso, ¿no? Entonces, miren, estamos avanzando género lírico, la poesía, las licencias métricas, pero no hemos podido dejar de repasar esto para poder resolver estas dos, especialmente la diéresis como licencia métrica que ustedes deben aplicar, ¿ya? La tercera licencia métrica es la sinéresis. Es importante decir que esta licencia métrica es muy poco utilizada, Yo creo que en su análisis no la van a considerar, pero por conocimiento, por cultura general, la vamos a explicar, pero no la van a aplicar en el análisis del trabajo que les voy a dar, ¿ya?
La sinéresis es la formación dentro de una palabra de un diptongo entre dos vocales que por sí no lo formarían, ¿sí? Es decir, la sinéresis es un diptongo que no se aplica a los 14 casos que hemos visto y que se debe dar entre dos vocales que originalmente no deberían formar diptongo, de hecho deberían ser un hiato, ¿ya? Tenemos 3 ejemplos aquí: orquídeas, cae y traes, ¿ya? Por ejemplo, traes es unión de vocal fuerte con fuerte, igual acá. Entonces estas no son diptongos originalmente, ¿verdad? Pero se pueden considerar como sinéresis, ¿sí? La orquídea, igual 2 vocales débiles en este caso, pero hay presencia de la tilde, entonces sería un hiato, no forman un diptongo, pero yo lo considero como punto. Ahora, estas, si se fijan, en este caso es monosílabo. No, si yo aplico la sinéresis, no me deja separar K, no me deja, más bien las mantiene juntas, ¿ya? Como les digo, este caso solo lo vamos a tomar como referencia, no lo vamos a tomar para aplicar en el análisis. El cuarto caso y el último de las licencias métricas consiste en la última palabra del verso. Ahora, ¿qué característica tiene esto? Yo tengo que mirar la última palabra de cada verso después de que he aplicado la diéresis y la sinalefa, y me tengo que fijar qué clase de palabra está según el acento: aguda, grave o llana o esdrújula. Y según ese tipo de palabra voy a aumentar, voy a restar o voy a mantener la cantidad de sílabas. Entonces fíjense, para aplicar esta última licencia métrica tenemos que repasar las reglas de acentuación, porque yo tengo que identificar qué clase de palabra es para saber qué es lo que voy a hacer, y estas sí la van a trabajar. Primero, si la última palabra del verso es palabra aguda, ¿cuándo una palabra es aguda? Cuando la mayor elevación de voz está en la última sílaba. Entonces, si la última palabra del verso es aguda, se añade una sílaba más al cómputo total. ¿Cómo es eso? Tengo acá un verso: como se adora a Dios ante su altar. Este verso tiene 3 sinalefas. Dice, como se aquí tengo una, se adora, termina en A y la siguiente es A, entonces A con A, punto. Ante su altar, su termina en U vocal y la otra empieza en A vocal, lo vuelvo U. Entonces eso ha provocado que mi verso tenga 10 sílabas. Entonces yo pongo aquí igual 10. Pero me fijo, la última palabra de este verso es altar. Entonces, altar es altar. La mayor fuerza de voz está en la última sílaba, por lo tanto es palabra aguda. Entonces la licencia métrica de la última palabra del verso indica que si la última sílaba de la palabra es aguda, o si la última palabra es aguda, se añade, es decir, se aumenta una sílaba más. Yo tengo que registrar. Pongo, tiene 10 sílabas después de aplicar las licencias métricas, más 1 porque es aguda, igual 12. Entonces este verso va a tener 12 sílabas. Segundo caso, si la última palabra del verso es esdrújula, se resta una sílaba más al cómputo total. Entonces, ¿qué hago yo? Está aquí mi verso: como capitanes rubios, como arcángeles, ¿sí? Entonces yo aquí tengo una diéresis y tengo una sinalefa. Aplicando los dos, me sale que tengo 13 sílabas. Tengo la palabra arcángeles. Es una palabra esdrújula. Entonces la regla dice que si esta última palabra es esdrújula, hay que restar una sílaba. Entonces yo tenía 13 menos 1 igual 12. Así lograban la perfección de un poema. Entonces decían, todos los versos del poema tienen 12 sílabas. Eso es una buena señal. Es un buen trabajo, entonces es un buen poema. ¿Se están dando cuenta de la complejidad y de por qué en la película rompieron las hojas? Y el tercer y último caso de esta licencia métrica: si la última palabra del verso es grave o llana, se aplica el mismo número de sílabas, es decir, ni le aumento ni le quito, se queda igualito. Yo tengo aquí rojo sol, que con hacha luminosa, y no hemos copiado lo demás, tiene 11 y casualmente justo no aparecían aquí ninguna otra licencia métrica, queda en 11. Ni le sumo ni le resto. Esta es la última licencia métrica, que es la última palabra del verso, ¿ya? Ahora,
los de arte menor y los de arte mayor. ¿Por qué se llaman así? Los de arte menor son los versos que cuando contamos sus sílabas tienen entre 2 a 8 sílabas. Entonces, cuando yo tengo el conteo final, si tiene de 2 hasta 8 sílabas el verso, decimos los versos son de arte menor. En cambio, cuando tiene de 9 hasta más sílabas, los versos son de arte mayor. Por ejemplo, en la mayoría de los ejemplos que hemos visto de versos ahora, la mayoría eran de arte mayor. ¿Por qué? Porque cada verso tenía de 9 hasta más sílabas. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga cada verso, también recibe un nombre. Bisílabos cuando son de 2 sílabos, trisílabos de 3 sílabas, tetrasílabos 4 sílabas, pentasílabos de 5 sílabas, hexasílabos de 6 sílabas, heptasílabos de 7 sílabas, octosílabos de 8 sílabas. Entonces yo les puedo decir, me van a decir en su análisis del poema tipos de versos. Entonces ustedes van a contar y dirán, profesora, de acuerdo al análisis realizado, los versos de este poema en la primera estrofa son de arte menor. En cambio, en la segunda y en la cuarta son de arte mayor, porque a veces hay poesías que no mantienen todos sus versos con la misma cantidad de sílabas, ¿no? Y los de arte mayor también van a tener nombres, de 9 eneasílabos, de 10 decasílabos, de 11 endecasílabos, de 12 dodecasílabos, de 13 tridecasílabos y de 14 se llaman alejandrinos. ¿Por qué se llaman alejandrinos? Porque era la característica de un poeta que siempre construía o creaba poemas de 14 sílabas. Entonces, por eso le pusieron este. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Les escucho, chicos. No hay ninguna pregunta, voy a revisar. Bien, no hay preguntas. Vámonos al trabajo. ¿Cuáles son las actividades? Si ustedes me están siguiendo en su cuaderno, esto hemos explicado hasta la página 17. En el reverso, en la página 18, es donde empiezan sus ejercicios. Esto que está en la página 18 es lo que me tienen que presentar para la próxima semana, ¿ya? A ver, ¿qué es esto? Observa el poema, y ahí tienen un poema. Cuando el humano artífice piadoso tan bella os pinta como es el humano, ¿cómo estará de la divina mano de aquel pintor eterno y poderoso? Alma gloriosa, cuerpo milagroso, que asiste en aquel trono soberano, si vuestra sombra asombra el temor vano, viva seréis de Dios un cielo hermoso. Este es un poema anónimo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Primera cosa que deben fijarse es que he dado un doble espacio. ¿Por qué he dado un doble espacio? Porque aquí abajo tiene que haber espacio para que ustedes analicen. Tienen que contar en sílabas. Van a marcar como yo he marcado. Una rayita, otra rayita, dejando espacio, y mejor si hacen con colores. Y debajo van a numerar 1, 2, 3, 4, igual que yo he hecho en el análisis. Lo que he hecho acá ya se los he numerado los versos. Este es un poema anónimo de 8 versos, 2 estrofas, de 4 versos cada una. ¿Ve? Ya estoy haciendo el análisis con lo que les he enseñado. Ahora, ¿qué dice acá en la tarea? Debes contar el número de estrofas, facilito, ¿no? Aquí vas a poner número de estrofas 2, no me vas a poner pues así 2, me pondrás el verso, el poema analizado tiene 2 estrofas de 4 versos, porque aquí luego dice versos de cada estrofa, ¿no? Entonces el poema tiene 2 estrofas de 4 versos cada uno. Y luego dice el número total de versos siguiendo las licencias métricas. Ahí tenemos que aplicar ahora lo que hemos hecho conmigo. Tengo que separar en sílabas. Primero separo normal con mi lapicito. Y luego voy aplicando. A ver, ¿dónde hay diéresis? ¿Dónde hay sinalefa? No, a ver, haremos el primero conmigo. No está resuelto esto. Vamos a hacer. Dice, cuando el humano artífice piadoso. Sería cuando el humano artífice piadoso. ¿Cuántas sílabas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 sílabas, ¿verdad? Ahora, empiezo a aplicar
licencias métricas, ¿sí? Aquí, en este cuando, ¿qué hay? Chicos, ¿se dan cuenta? ¿Qué hay ahí, por favor? ¿Qué licencia métrica hay acá? Sinalefa. Muy bien, hay una sinalefa. Entonces, esto se va a dividir y se va a volver 2. Y aquí tengo que poner el arquito. Voy a tener que, otra vez tengo que contar. Ahora aquí, cuando termina en O, que es vocal. Y la siguiente palabra es el. Entonces, estas dos, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Esto es diéresis o es sinalefa? Sinalefa. Alguien participó hace rato y ya hemos hecho un error. Ahorita lo que pasa es que no tengo resuelto nada acá. Dice cuándo. El cuándo no es sinalefa, chicos, es diéresis. Aquí tengo que poner los dos puntitos porque aquí voy a separar. Esto es diéresis. Entonces pongo los dos puntitos sobre la U y va a ser Q, an, do. Porque esto sin los dos puntitos es un diptongo. Entonces aquí es diéresis. Y aquí recién es la sinalefa, aquí recién es el arquito que tienen que colocar. ¿Por qué? Porque esta palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal. Entonces esto me va a dar para que yo haga el arquito y lo voy a unir. Esto que eran dos sílabas diferentes, ahora se va a volver uno solo. Él termina en consonante, o sea que aquí no hay esa situación. No veo ninguna, dos vocales aquí. Aquí esta palabra humano termina en vocal. Artífice comienza con vocal. Entonces aquí, ¿qué licencia métrica voy a aplicar, chicos? Sinalefa. Igor, Belén, más fuertecito, Belén. Sinalefa. Saúl, muy bien. Aquí estamos diciendo humano y artífice. Saúl nos dice es una sinalefa y es correcto. Muy bien. No hay más. Aquí hay un piadoso. Este pía es un diptongo. ¿Qué licencia métrica aplicó aquí? Saúl. Diéresis. Diéresis. Bien, Fabián Villarruel. Muy bien, esto es diéresis. ¿Sí? Diéresis. Y no hay nada más. Entonces, ven, ahora he aplicado sinalefa y diéresis, tendría que volver a contar todo de nuevo. Y seguro que va a variar, ya no va a ser 13 sílabas. ¿Sí? Ahora puede también mantenerse y coincidir, porque a veces pasa, ¿no? La casualidad que aplicando las licencias métricas entre que es sumado, he dividido, etcétera, se quede lo mismo, pero con aplicación. Ahora, si aplicamos la licencia métrica de la última palabra del verso, ¿quién me dice qué clase de palabra es piadoso? ¿Es aguda, es grave o llana o es esdrújula? A ver, alguien que quiera decirnos qué clase de palabra es piadoso, porque la última licencia métrica tenemos que ver la última palabra del verso, en este caso es piadoso, y si es aguda, si es esdrújula o si es grave o llana, pasa distintas cosas. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué clase de palabra es? Pablo Medina. Es grave. Grave. Grave, muy bien, porque dice piadoso. La mayor fuerza de voz está en el do, y esta es la última, la penúltima sílaba. Cuando la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, es palabra grave o llana. ¿Quién nos puede decir qué pasa cuando la licencia métrica indica que la palabra, la última palabra del verso es grave o llana? ¿Sumamos, restamos o se mantiene igual, Igor? Se mantiene. Se mantiene. O sea que aquí no vamos a aumentar ni vamos a disminuir. ¿Se han dado cuenta? Esto que hemos hecho ahorita, ustedes tienen que hacer en estos 8 versos. ¿Ya? Cuando terminen, y eso quiero que aumenten ahí debajito, porque yo he copiado esto tal como está en su guía. Además de colocar ustedes, ¿ya? Todo este análisis de las licencias métricas, cuando terminen, anótense. Me tienen que decir el tipo de rima. Anótense, aumentenle ahí. Tipo de rima. Y tipo de versos. Tipo de rima y tipo de versos. Ahora, puede que la rima, ¿sí?, sea consonante o asonante en qué verso. Tienen que especificar. Por eso es que hemos numerado aquí. No siempre todo el poema tiene un mismo tipo de rima. No todo el poema tiene rima consonante o todo el poema tiene rima asonante, aunque también puede existir. Entonces, si no fuera todo el poema de un mismo tipo de rima,
tienen que especificar. Los versos 1, 3, 6, 7 y 8 tienen rima consonante. El 3, el 4, el 2 tienen rima asonante. Listo, así tienen que especificar ordenadito. ¿Ya? Cuando decimos tipo de versos, ahora ahí también, si este tiene 8, 9, 10, me dirán los versos 1, 3, 5 y 6 son de arte menor. Y este otro son de arte mayor. ¿Ya? Y al lado de cada uno, después de que hagan el conteo, si este tiene por decir 9 sílabas, al lado le pondrán eneasílabo, verso eneasílabo. Y en cada uno tienen que ir poniendo según la cantidad de sílabas que tienen. Ya, eso están aumentando para que hagan. Cuidado que me digan, profe, no entendimos. ¿Ya? Entonces, este poema, quiero que entiendan algo. Todos van a resolver el mismo poema, queriendo entender que como es su primer poema, tal vez entre uno o dos amigos, qué sé yo, van a decir, a ver cómo has hecho, yo he hecho así, pero no era, van a compartir. Ya, y se van a ayudar y todos van a trabajar el mismo poema. Entonces, este va a ser un primer trabajo para ejercitar. El segundo trabajo, que lo tienen ahí, dice, transcribe a tu cuaderno un poema de tu agrado. Entonces ya no va a ser el mismo poema para todos. Cada uno de ustedes va a escoger un poema y ese poema que haya escogido lo transcribe a su cuaderno dejando doble espacio para que les permita realizar el análisis. Luego de que lo has transcrito en tu cuaderno ese poemita, que no tiene que ser largo, chicos, aunque tuvieran 8 estrofas, suficiente que analicen 2, nada más, 2 estrofas. No nos vamos a complicar haciendo grandes análisis, ¿ya? Si pueden hacer 2, se supone que pueden hacer el resto. Así que no necesito que hagan de todo. Una vez que lo transcriban, dice, identifiquen el poema seleccionado, la cantidad de estrofas, numera además cada uno de los versos al lado izquierdo, tiene que estar numerado, identifica las licencias métricas estudiadas, determina el tipo de rima que tiene el poema, el tipo de versos que lo conforman, ¿ya? Entonces, hacen ese análisis de un segundo poema. O sea que ustedes de tarea tienen hacer el análisis de 2 poemas. Uno, para todos el mismo poema, y otro diferente. Cada uno va a ir viendo su poema, ¿sí? Y finalmente, después de esto, la página 19, tienen una clasificación de los subgéneros líricos. Me van a hacer el esquema de la página 19 en el cuaderno de la subclasificación de los géneros líricos.